Domingo 30 de julio, estamos con la lección número 6, el misterio del Evangelio, para memorizar a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Gracias, Padre, porque nos tuviste presente desde antes de la creación. Y nosotros, por tu gracia, nos deleitamos en ese plan que era un misterio escondido hasta la revelación de este en la cruz del Calvario. Desde Génesis 3:15 hasta el Calvario, ese plan fue delineado hasta que Cristo vino y expresó con su vida la consumación del plan de redención. Amén. Para hoy, domingo, Pablo, el apóstol de los gentiles, preso. Señores, Pablo, cuyo nombre significa pequeño, había nacido en Turquía. Pablo era turco, era de familia judía, de la tribu de Benjamín. Pablo nació en Tarso. Tarso es Asia Menor, en una provincia que hoy se llama Turquía. Pablo era turco. Y Pablo, cuyo nombre inicial era Saulo, ese nombre le fue puesto en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. Pablo fue hebreo por nacimiento, por educación y por sentimientos. Era un filósofo, y él, su padre o sus padres, que eran personas económicamente bien establecidas, tenía la ciudadanía romana, y en consecuencia Pablo también recibe la ciudadanía. Cuando se apedreó a Esteban, dice el libro Hechos de los Apóstoles, Pablo fue premiado con el cargo de miembro del Sanedrín, que era el tribunal judío compuesto por 71 personas, todos eruditos. Pablo era un erudito de primera, hablaba varios idiomas. Pero Pablo, cuando aprobó o consintió la muerte de Esteban, esa muerte de Esteban cumple los 490 años de gracia como nación, no como persona, del pueblo de Dios. Pablo, él fue apedreado en el otoño del año 34, cumpliendo así los 490 años o 70 semanas de Daniel 9, del 24 al 27. Ahora, Pablo aprueba la muerte de Esteban, y los judíos, los saduceos y fariseos, aprueban su inserción en el Sanedrín, que era como decir la Junta de Iglesia Suprema de Pastores. Como Pablo mostró mucho celo visionero, al año siguiente, año 35, que se estima que Pablo tenía algunos 30 años, 32 años, él va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y en el camino se encuentra con Cristo. Y al encontrarse con Cristo, él pregunta, Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?
¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo en las personas perseguidas. Y entonces Pablo aunque cayó del caballo, aunque la Biblia no lo dice, fue un caballo, porque para poder trasladarse de Jerusalén a Damasco en persecución se tomaba 7 días a caballo, y estamos hablando de 240 kilómetros que no podía hacer a pie, tenía que ser breve, y era el vehículo más efectivo era el caballo. Aunque la Biblia no dice que era un caballo, fue un caballo, porque no podía ser por camello, tenía que ser a velocidad para trasladarse 240 kilómetros, que eso nos tomaría 7 días. Y Pablo cae y queda ciego, y lo llevan a un lugar donde duró 3 días sin comer nada y sin beber nada. Y entonces cuando se presenta a Dios al profeta Ananías, Dios le dice a Ananías: ve, sánalo, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, Dios llamó a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, y lo hizo años después, cuando predicó al rey Agripa, y también predicó a Nerón, que le convirtió la casa de Nerón al evangelio. Pablo, ¿cuándo es que Pablo pasa a ser el apóstol de los gentiles? Dice Hechos 13:46 lo siguiente, citamos: entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, en el griego dice, dijeron con denuedo, con valentía, con arrojo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A partir de ahí, Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles en forma decisoria de él, junto a Bernabé. Y ahí comienza Pablo a predicar el evangelio. Por eso es que para mí y para muchos teólogos, Pablo fue el hombre más ilustre que ha tenido el Nuevo Testamento. Pablo, cuando estuvo prisionero en Roma 2 años, escribió a Filemón, a Filipenses, a Colosenses y la epístola que estamos estudiando a los Efesios. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, manda a su mensajero Tíquico a entregar la carta a la iglesia la iglesia que estaba en la casa de Éfeso. Entonces, Pablo escribe 14 epístolas. La primera fue Tesalonicenses, luego a los Corintios, luego Gálatas y Romanos, y vienen las epístolas de la prisión, que fueron Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y vienen después las epístolas pastorales, que fueron Timoteo y Tito. Pablo escribió 14 epístolas y se tomó 15 años para escribirlas. Sus viajes misioneros incluyeron 11 países, 12 incluyendo España. Y en esos viajes Pablo recorrió
25,000 kilómetros llevando el evangelio. Así que Pablo, en su primer viaje misionero, duró 3 años. En su segundo viaje misionero duró 3 años. Y en el tercer viaje misionero escribe la carta a los Efesios con prisión en Roma. Y en su cuarto viaje es cuando él escribe las epístolas pastorales Timoteo y Tito. Este hombre, el encuentro con Dios fue tan poderoso que Pablo, siendo un erudito, renunció a sus riquezas, renunció a su esposa, porque para ser miembro de Sanedrín tenía que ser casado, y renunció a todo, solamente, como dice el libro a los Efesios, que dice el capítulo 3, dice el apóstol Pablo que él había, dice Filipenses 3:8, dice así, Filipenses 3:8, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso fue la posesión de Pablo. Cuando Pablo entiende el misterio de la piedad, renuncia a todo lo que fuera estorbo, y él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y ese apostolado lo honró hasta que fue decapitado poco antes por Nerón, poco antes de Nerón morir. Fue decapitado en Roma, en la Vía Ostia, y este hombre dejó 14 epístolas, y aunque estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Hay una cita aquí en el libro Obreros Evangélicos, página 60. Yo quisiera leerle a ustedes. Dice aquí: la vida de Pablo fue una vida de actividades intensas y variadas, de ciudad en ciudad y de país en país. Él viajaba contando la historia de la cruz, ganando conversos para el evangelio y fundando iglesias. Pero en toda la atareada actividad de su vida, nunca perdió de vista el gran propósito, el de proseguir hacia el blanco de su alta vocación. Sigue diciendo: Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se asociaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. ¡Qué lindo! El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba daba poder convincente a su predicación. Es decir, Pablo vivía lo que predicaba y creía lo que predicaba. Siga diciendo: en esto reside la fuerza de la verdad. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo. Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo piadoso tiene un poder al cual es imposible resistir completamente. Libro Obreros Evangélicos, página 60 de la Pluma Inspirada. Ese era el Pablo
El Pablo que dijo y escribió: ay de mí si yo no anunciar el evangelio, porque me ha sido impuesta como necesidad. Esa es la función de una persona que ama el evangelio. No se calla, lo predica y lo vive para que el mundo crea que hay poder en el evangelio que transforma al hombre a la semejanza de Dios. Hermanos, para mañana lunes 31 estudiaremos el misterio del evangelio por largo tiempo escondido. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.